Elástica de deformación. Supongamos que ya verificamos o calculamos una viga y verifica a flexión. O ya averiguamos el perfil que puede soportar tal carga a flexión. O sea, ya analizamos el tema del corte, verificamos que tau es menor que tau admisible, ya verificamos el momento, lo calculamos y lo verificamos, o con él dimensionamos. Y bueno, nos dio que a flexión, entonces verifica. Pero, más allá de que soporta esa carga y no se va a romper y podemos calcular con ella, quizás necesitamos que la deformación que tenga esa viga no sea tanta. O sea, siempre se van a deformar las vigas, siempre va a haber elástica de deformación. ¿Mm? Siempre va a haber un descenso llamado flecha en el centro de la luz. Aunque sea medio milímetro, siempre va a haber. Y es probable que sea más, que sea mayor que medio milímetro. Puede ser 1 centímetro y pueden ser 2 centímetros. ¿De qué depende? De la luz. Porque no es lo mismo que una viga descienda 1 centímetro si tiene 1 metro de luz que 1 centímetro si tiene 10 metros de luz. Nadie se daría cuenta en una viga de 10 metros de luz que descienda 1 centímetro en el medio. Cualquiera se daría cuenta y hasta se rajaría todo, como muestro acá, si en 1 metro baja 1 centímetro. ¿Ven? Se raja todo abajo, abajo tenemos tracción, arriba compresión. ¿Ven? Acá tenemos una viga, nosotros nos vamos a manejar con su eje baricéntrico. Y ese descenso, en donde esté el momento máximo, en este caso P está en el medio, así que acá será en el medio, justamente donde el corte pasa por cero y el momento es máximo, sino donde esté el momento máximo, ahí mediremos la flecha y bueno, esa flecha máxima tendrá que ser menor que alguna que a nosotros nos digan que no nos podemos pasar o que nosotros nos demos cuenta. Hay veces que nosotros calculamos una viga y por más que soporte la carga, quizás abajo hayan ventanas de aluminio y es posible que podamos romper los vidrios si se baja 1 centímetro o 2, aunque a la vista no moleste. O es posible que la viga que estamos calculando sostenga tanques de agua en la terraza. Bueno, ahí, mientras soporte a la resistencia, ¿qué me importa cómo se deforma? Si total nadie lo ve y a nadie le molesta que se deforme una viga que sostenga en la terraza un tanque de agua. Ahora, medio de un living, una viga que esté curvada un par de centímetros y llame la atención, ya es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces muchas veces una viga está bien calculada la resistencia, pero no está bien a la deformación. Entonces siempre verifiquemos la deformación si es que es importante, si es que nos interesa, ¿no? Si es que nos lo piden o estéticamente nos interesa que no se deforme mucho y también el código exige que aunque no interese, hay una pequeña deformación que no se debe superar. Esa relación, esa flecha está dada en centímetros porque es una medida. Es lo que baja el eje baricéntrico de una viga. Está dado en centímetros. También, en vez de decirme, yo no quiero que baje 1 centímetro, me pueden decir, no quiero que la relación sea mayor que 1 en 500. Me pueden decir eso como una relación. No quieren que sea mayor que 1 en 500. ¿Y qué quiere decir 1 en 500? Que a la luz la divido por 500 y no tengo que superar ese valor. O sea, si me dicen 1 en 500, quiere decir que a la luz, y como generalmente la flecha, lo más normal es que esté en centímetros, no en metros, porque nunca se me va a flechar 1 metro una viga, entonces a la luz, si me la dan en metros, por ejemplo, 5 metros, la paso a centímetros, serían 500 centímetros.
Entonces lo divido por 500 y ahí me dice que no me tengo que pasar de 1 centímetro, porque 500 dividido 500 es 1 centímetro. Bueno, la flecha esa depende de la deformación de la viga. Y la deformación depende de la carga que tenga encima y de la luz y del material. Por eso acá tengo varios modelos de vigas, de situaciones donde esté aplicada la carga y de tipos de carga. Por ejemplo, carga concentrada en el medio, carga distribuida solamente, sin carga distribuida pero carga concentrada que no está en el medio. Hay una longitud A, longitud B. El LA más LB es L. Una ménsula. ¿Ven? Cuando hay una viga en ménsula, también les digo la formulita de la flecha. Y una ménsula, pero con carga distribuida. La anterior era ménsula con carga concentrada en el extremo. Bueno, acá están las fórmulas. Después les dejo una foto para poder calcular la flecha de acuerdo a la forma en que está vinculada a la carga que tiene y a las luces, obviamente, ¿no? Bueno, entonces se dice que esa flecha o no quiero que pase de cierto valor, tantos centímetros, tantos milímetros, o no quiero que pase de tal relación. Generalmente se usa la relación. Por ejemplo, para techos de chapa donde es una cubierta que no se ve casi que si hay alguna deformación o no interesa mirarlo, mínimo por lo menos es 1 en 250. Ya en algo interno, como digamos en un entrepiso de un edificio, ya se pide mínima 1 en 500, 1 en 600. Muchas veces cuando quiero poca flecha, quiero que se deforme poco una viga, se pide 1 en 1000, 1 en 1200. Justamente, cuanto menos flecha quiero, el denominador es más grande, porque es el que está dividiendo. No es lo mismo 500 dividido 500, sería 1 en 500, que 500 dividido en 1000. Sería 500 dividido en 1000 sería 0,5 centímetros. Solamente se podría deformar. 500 dividido 500 ya vimos que era 1 centímetro. Entonces cuando el denominador se agranda, menor es la deformación que me están permitiendo. Vamos a ver un ejercicio, por ejemplo. Miren, yo tengo, por ejemplo, una viga simplemente apoyada con una carga distribuida de 1 tonelada por cada metro y tiene 4 metros. Supongamos que ya calculé los momentos, las reacciones y ya verifiqué que un IPN 180 verifica a flexión y a corte, justamente como el práctico que hicimos la semana pasada. Pero bueno, ahora aparte me están diciendo que es necesario que verifique que esa flecha no supere la relación de 1 en 500. Por lo tanto, a la luz la tengo que dividir por 500. Entonces los 4 metros que tenía ahí los divido por 400 y me da que no me puedo pasar de 0,8 centímetros de flecha. O sea, el descenso en el medio, en este caso va a estar en el medio de la luz el descenso, por la forma de la carga, no tiene que ser mayor que 0,8 centímetros. Bueno, entonces, ¿qué hago? Calculo con la formulita para viga simplemente apoyada con carga distribuida, era 5 sobre 84 Q por L a la cuarta sobre E por J. E es el módulo de elasticidad, depende del acero. ¿Ven? E era el módulo de elasticidad del acero, 2.100.000 kilos sobre centímetros cuadrados. Q, como bien dice la fórmula, lo tengo en toneladas sobre metro, pero como el resto de las cosas el resto de los demás parámetros están en kilos y en centímetros, me conviene a 1 tonelada sobre metro pasarla a kilogramos sobre centímetro. Entonces yo digo, 1 tonelada son 1000 kilos, 1 metro son 100 centímetros. Entonces queda 1000 kilos sobre 100 centímetros, o sea, 10 kilos sobre centímetros. Y ese es el valor que pongo en la fórmula. Entonces tengo 5 por Q por L, que es 400 centímetros, lo tenía en metros, pero como todo está en centímetros, me conviene en centímetros. A la cuarta, sobre 384, también lo divido por el E,
que es 2.100.000, y también lo divido por el JX de ese perfil 180. ¿Qué pasa? F me dio 1,09, no verifica. Yo no me tenía que pasar de 0,8. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a tener que, aunque ese IPN 180 verificaba flexión a corte, voy a tener que colocar un perfil más grande para que verifique a la deformación que me pidieron. Si el próximo perfil que yo pruebe verifica la deformación, no vuelvo a verificar a flexión y a corte, porque si con un IPN 180 ya verificaba, ahora voy a poner uno más grande, seguro que va a verificar. ¿Se entiende? O sea, solamente ya me encargo de la deformación. Entonces, ¿qué hago? Pruebo con un IPN 200. El JX de un IPN 200 es 2140. El del 180 era 1450, ¿ven? Ahora, esto es lo más importante, pasó a 2140. Es lo único que cambió en verdad. Hago la cuenta y me da 0,74 centímetros, desciende un IPN 200. Y ese está bien, verifica, porque es menor que 0,8 centímetros. Así que, listo, queda un IPN 200 para esa viga y va a soportar bien, va a tener una deformación acorde a lo que me piden. Yo como tarea les pido que me digan, ya que me sobraba unos milímetros, que me digan entonces cuál sería el Q máximo que podría soportar esa viga. Seguramente puede soportar un poquitito más. Eso es lo que quiero que calculen. Y el resto de la tarea será del TP anterior, que ya habíamos verificado flexión a corte, que verifiquen que las flechas no superen la relación de 1 en 400. No les voy a dar 1 en 500 porque es muy poca flecha, capaz que no le verifica ninguno. Así que, aparte de ese ejercicio de la hoja que les mostré recién, verifiquen que el TP anterior son 5 vigas, porque eran 3 ejercicios, pero el primero y el tercero eran 2 cada una, y el del medio era una sola. Así que son 5 vigas del anterior y una de ahora, son 6 ejercicios que solamente tienen que verificar las deformaciones. El resto ya está todo. Un abrazo.